Hola, en este video vamos a ver el test bench del contador que estábamos analizando, que tiene todas las señales que podemos esperar, o sea, habilitación, reset sincrónico y estado y cuenta terminal como salidas. Vamos a ver también la simulación y es muy importante ver el warning que produce el simulador. No analizo la primera parte, que lo hago en todos los test bench de library, etcétera. Vamos directamente a las señales del test bench que corresponden a las líneas de port. En el caso que son los ports de entrada, les doy un valor por default, el clock 1, el reset 1, o sea que está activo, y la señal de habilitación del reloj en 0. O sea que va a empezar que no está habilitado. Luego tenemos las señales de salida, que como siempre no tienen valor inicial. El software le va a poner, en general, les pone directamente undefinite. Y las dos constantes y la señal de tener, que ya vimos que tienen que ver con la generación del reloj. En el cuerpo de la arquitectura, después del begin, tenemos el instanciado del componente, el proceso que genera el reloj, y vamos directamente al proceso prueba. Como siempre hay un report note y la sentencia que habíamos estudiado en el video anterior, que produce un pulso de 1,5 veces el periodo de la señal de clock para la señal de reset, ¿no? En este caso, con el periodo, por eso hice notar que eran 20 nanosegundos, por 1,5 me va a dar 30 nanosegundos de pulsito de reset. Acá hago una especie de título para aclarar. Tengo que habilitar el contador, luego tengo que esperar que el reset esté inactivo para ir viendo si van llegando los pulsos y la cuenta es la esperada. Y aclaro otra cosa para las preguntas que vienen a continuación. El primer flanco de clock no lo voy a analizar porque es el que llega durante el reset y es el que pone la cuenta en 000. Esta aclaración es importante para entender por qué voy a empezar preguntando acá cuando llega un flanco creciente de clock por 1 y no por 0, porque el 0 ya pasó, ya lo tuve con el flanco creciente de clock. Y fíjense en el dibujo como era, ¿no? La señal de reset está activa, ya vimos que la pongo activa de entrada. Cuando llega el flanco creciente de clock, entonces se resetea y va al estado inicial 000. El flanco que yo estoy preguntando luego es el segundo flanco, el que lleva a la cuenta a 001. Y siempre el estado de la cuenta es el posterior al flanco, tanto por la forma en que pregunto como acá por el diseño, ¿no? Es importante esta aclaración porque si no uno, cuando va a hacer el código, comenzaría a preguntar por 0. Bueno, fíjense, acá, o sea, reset, entonces ya está en 0. Perdón, está en 0, no, reset está en 1. Habilito el contador. Espero que se propague esa señal y ahora espero, con wait until reset 0, que reset baje a 0. Entonces que se haya inicializado todo. ¿Está bien? Esa es la idea. Esta también es una sentencia que tiene que ver con el reset y que vimos a partir de la descripción anterior. Esperamos que se propague ese cambio de reset que estaba en 1 y ahora está en 0, 3 nanosegundos por ejemplo, y luego esperamos que llegue el próximo flanco de clock, que es el número 1, siempre comenzando a numerar a partir de 0. Una vez que llega al flanco, esperamos 3 nanosegundos que se propague, pasó de 0 a 1, y vamos a hacer un assert. En ese assert preguntamos el estado de la cuenta, que no, entonces es el 001. Por el 000 no hemos preguntado nunca. Si hay algún error, entonces lo informamos y con severity failure interrumpimos la simulación. Además, hay otro assert que analiza el estado de la señal terminal count. Debería estar en 0 porque no hemos ni siquiera empezado a contar. Entonces, si no está en 0, también
emitimos un mensaje por la ventana transcript e interrumpimos la simulación. Luego esperamos, fíjense que antes de este wait until ha pasado un tiempo desde el último cambio que hubo. ¿Ven? Wait for 3 nanosegundos. Por eso no incluyo uno antes. O sea que ya hay un tiempo mínimo entre los dos flancos, más el tiempo que va a agregar el wait until. Entonces ahora es el segundo. Espero que se propague ese cambio. Pregunto por la cuenta, que ahora tiene que ser 010. No pregunté por TC, luego de vez en cuando. Me interesa los que van cambiando cada vez. TC tiene que mantenerse en 0. Si quieren pueden agregarle el bloquecito. Bueno, una vez comprendido este bloque, lo repetimos varias veces y vamos adaptándolo a los distintos pulsos que esperamos encontrar. Y de vez en cuando también le agregamos un hacer para la cuenta terminal. Esperamos llegar a 7. Allí es importante que le agreguen el assert para ver si se activó ahora cuenta terminal. Luego tenemos que ver también si después de 7 realmente llegó a 0. Este es importante ponerlo con su correspondiente assert, de manera que si estaba en 1, realmente ahora TC volvió automáticamente a 0. Y volvemos a repetir algunos ciclos con TC cada tanto. Ahora vemos las otras condiciones. Esto era con el contador habilitado. Entonces ahora lo inhabilito. Espero que se propague esa inhabilitación y luego el bloquecito es igual que todos los que habíamos visto. Luego lo vuelvo a habilitar. Recuerden que cuando está inhabilitado tiene que recordar la cuenta, el estado que tenía. Entonces acá era el cuarto, el estado era el 100. Ahora llega otro pulso que sería el 5, pero como está inhabilitado el estado sigue siendo 100. Llega el 6, el estado tiene que seguir siendo el 1 y así, ¿no? Vamos comprobando eso. Ahora que habilitamos, ahora puse como comentario para que corresponda el pulso, el número de pulso con el estado, puse 5. O sea que estaba en 4, ahora empieza a contar nuevamente. Acá entonces sería como si llegara al pulso 5 y la salida esperada es la 101. Así veo si sigue contando bien, luego veo si volvió a 0 correctamente. Y ahora la señal de reset, porque la señal de reset está prevista siempre usarla al inicio para dar el estado inicial. Pero no solamente, uno puede necesitar resetear en otro momento. Entonces quiero ver si anda correctamente la señal de reset. Entonces la activo y espero 3 nanosegundos. La salida tiene que ser 0. Luego vuelvo a inactivar reset, espero 3 nanosegundos y me fijo que la salida sea 1, porque empezó a contar ahora desde 0. Como siempre termino el test bench. Fíjense un detalle que nos va a servir recordar en la simulación. Siempre que viene un flanco creciente, yo dejo pasar 3 nanosegundos y hago la pregunta. O sea que estoy preguntando siempre por el valor de cuenta posterior al flanco, porque el cambio vino como consecuencia del flanco. Bueno, ahora vamos a compilar para que vean que no hay ni errores y a simular. Start Simulation, Work, Test Bench. Cierro el archivo, voy a DUT, Add, Two-Way o Latency Ratio, Toggle. Bueno, me fijo que la señal auxiliar Q, recuerden que tenía la misma información que la señal de salida QO, de manera que me conviene cancelarla para que quede más clara la simulación. Como hay varias señales, me convendría a reset, por ejemplo, darle un color.
El rojo se ve bien, aunque no es el más indicado, porque para el simulador tiene un sentido. Lo usa para valores no inicializados, y el amarillo es el otro color que se ve bien en el video. Ahora vamos a simular, y fíjense en la ventana de transcript. Eso es lo importante. Run all. Fíjense, tenemos una nota verificando el contador, y luego tenemos este warning que normalmente nos puede hacer entrar en pánico porque es muy sorprendente. Warning numeric standard. Ahora, entre comillas, dice igual, o sea que en un igual, y el igual que significa en HDL, una comparación, en alguna comparación se produce un meta value, y lo que decidió hacer el simulador es retornar un false, o sea, podría ser true o false, decidió ponerle false, y nos está diciendo que es en el tiempo cero de la simulación, y acá en la instancia del test bench, este es el nombre del test bench, pero hay una barrita DUT, o sea, donde está instanciado el componente, y luego verificación exitosa. Vamos a ver, por curiosidad, qué pasó con las señales que graficó, con la decisión que ha tomado el simulador de darle false a esa situación. Entonces vamos con la lupita y vemos todo el periodo de simulación. Tenemos el clock generado perfectamente. Vamos a ver qué sucede al principio. Tenemos, fíjense, reset en 1, como habíamos visto, lo activamos de entrada. ENA, que estaba en 0, se pone en 1 en el tiempo inicial, y las salidas, en este caso la cuenta terminal está en 0 y la salida QO, que es el estado, undefinite es no inicializado. Vemos que el reset no tuvo ninguna acción sobre la salida. ¿Por qué? Porque es sincrónico. Vamos a ver flanco creciente de clock. Ahora este flanco detecta que el reset está activo y por lo tanto la salida la pone en 00. Vemos por otra parte que el pulsito de clock tiene 20 nanosegundos de periodo, como era lo esperado, y el pulso de reset tiene 30 nanosegundos. Y ven acá perfectamente que es un ciclo y medio. En el siguiente flanco de clock aumenta la cuenta a 001, o sea, está contando normalmente. Ahora nos conviene ver las cuentas en otra raíz. Vamos a radix y ponemos unsigned, así lo vemos más claro. Cuando llega al máximo de cuenta para 3 bits, que es 111, o sea 7, emite la señal de fin de cuenta o terminal count, o sea que están dando correctamente. Seguimos contando y vemos que acá llegó a 4 y luego, cuando ya estaba en 4, bajó la señal de habilitación, que es la amarilla. Cuando llega al próximo flanco de clock, no cuenta porque está inhabilitado y retiene el valor de cuenta, así que está correcto. Vemos otro flanco inhabilitado, retiene, otro flanco inhabilitado, retiene. Ahora lo habilita, pero sobre la salida no tiene efecto porque no hay flanco creciente de clock. Llega el otro flanco creciente de clock y comienza a contar nuevamente. Cuando llega a 7 emite el terminal count, comienza a contar, y ahora se acuerdan que les había dicho que reset se usa en el estado inicial, pero en algunos momentos se puede necesitar resetear, así que acá está el pulsito de reset. Fíjense que la cuenta ya ha llegado a 2, el pulso de reset no tiene acción hasta que llega el flanco creciente de clock, ve ese pulso y saca la cuenta a 0 y comienza, como en el siguiente flanco ya no está más activo reset, comienza a contar nuevamente a partir de 0. O sea que están dando correctamente. Ahora, recuerden a qué se debía este valor. Vamos a ir a ver el código de la descripción. ¿Por qué? Porque nos decía que estaba instanciado DUT y que el warning estaba allí.
entonces. O sea, que tenemos que buscar en la descripción, en el cuerpo de la arquitectura, algún signo igual de comparación. Acá tenemos una primera comparación. Estamos comparando el valor de una señal de entrada con 1. Esto no puede haber dado un meta-value porque la señal de entrada tiene un valor. Uno le da alimentación y después de algunos nanosegundos ese es un valor estable. Luego tenemos otra comparación de habilitación con 1. Es lo mismo que la señal de reset, o sea, es una señal de entrada que tiene un valor. El problema va a estar en la señal AUX-Q. Fíjense acá. Esta es la última comparación que hay. AUX-Q no es una señal de entrada. Es un cable, una señal que hemos puesto dentro de nuestro diseño. Y está definida acá en la parte declarativa de la arquitectura y no tiene ningún valor hasta que se active la señal de reset y entonces le damos ese valor inicial de 0. Pero antes de que se active la señal de reset, con el flanco creciente de clock, esa señal no tiene ningún valor. Entonces lo que nos dice el simulador es que cuando quiera hacer esta comparación no la puede hacer porque está comparando en este caso 7 con una señal que no conoce. Como no conoce esa señal, dice, bueno, yo le di el valor falso, el default, lo cual para nosotros está perfecto, porque falso significa else 0. Entonces la señal de cuenta terminal se va a inicializar en el simulador en 0. No hay problema, pero el simulador tenía obligación de avisarnos que sucedió esto para que investiguemos por qué y qué solución le dio para ver si es la correcta. Para nosotros no hay, lo habíamos comentado en el video anterior, no hay problema en que no haya un valor al principio. Justamente el diseño va a comenzar cuando se produzca el primer flanco creciente de clock y reset le dé un valor inicial al estado. Así que nos está avisando de algo que no es un problema. Además lo vimos en el hardware. Esta señal AUX-Q que tiene 3 bits en el ejemplo es la salida de los flip-flop y vimos que los flip-flop no tienen usadas las señales de clear y preset que son asincrónicas, por lo tanto sus salidas van a ser antes de que llegue el primer clock no conocidas, indefinidas. Así que esa es la razón por la cual no se conoce el estado de AUX-Q. ¿Está bien? No obstante, si nosotros quisiéramos que no apareciera este warning en la simulación, lo podemos evitar. Voy a mostrar cómo, pero no es conveniente. De hecho, después no lo voy a volver a hacer porque crea confusiones. Una manera sería inicializando esa señal. De esta manera le ponemos un valor inicial de 0. ¿Por qué esto no es recomendable? Porque en algunos casos se va a sintetizar hardware, o sea que la FPGA de alguna manera va a sintetizar un hardware que genere este 0 inicial a la señal AUX-Q. Pero en otras FPGA no va a suceder esto. Entonces el warning no nos va a aparecer en el simulador y no sabemos realmente qué va a suceder en nuestro caso. Entonces yo prefiero que aparezca en el simulador, recordar que tenemos este problema, analizarlo, ver que para nosotros no es un problema y no molesta que aparezca ahí si ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Pero les voy a mostrar entonces grabándolo y compilando cómo es que en el simulador realmente desaparece ese warning. Entonces cerramos el archivo, vemos acá que está correcto, vamos a simular ya ahora sin detalle porque es nada más que para que vean que desapareció el warning. Vamos a DUT, add to way all items in region y directamente voy a simulate run all.
Entonces fíjense, ahora verificando el contador, verificación exitosa. Y por supuesto las señales son las mismas que habíamos analizado. Así que esa es una manera de engañar, de cierta forma, al simulador para que no dé el warning. Bueno, creo que lo más importante de este video era justamente ese warning, porque sorprende un poco y al principio uno no sabe qué hacer en ese caso, cómo analizarlo. Entonces, fíjense que había que analizar que entre las comillas había un igual. Eso significa que tenemos que buscar una comparación que haya dado un valor que no se sabe si evoluciona hacia 1 o hacia 0, un metavalor. Entonces buscamos esa situación y después vemos si para nosotros es un problema o no y cómo solucionarlo. Bueno, si les gustó, por favor pongan me gusta. Los espero en el próximo video. Muchas gracias.